En este momento, chicas, les doy la bienvenida por haber acudido a este llamado. Mi nombre es Julieta Sur. Si quieren prender sus cámaras, me encantaría poder sentirme también acompañada desde la distancia para abrirnos, hablar sobre estos temas que son abrazados por una situación también social, cultural, que, que la envuelve de tabús. Entonces, desde este punto, nos invito a que hagamos de este espacio un espacio sensibilizado, un espacio donde nos permitamos observar y reconocer cuáles son mis inquietudes y desde dónde se están generando estas inquietudes. Les doy la bienvenida. Nuevamente les agradezco por acudir a este llamado y darnos este momento al caer el sol. Entonces, hacemos la noche de nosotras para conversar y para ahora sí que viajar en este tema, los famosos huevos Johnny. Y si no los habías escuchado, te doy la bienvenida a este universo donde vas a encontrar de todos los tamaños, de todos los colores y para un montón de prácticas. Y por esa misma amplitud de incidencia, de materiales, de observaciones, es que se generan estos espacios, estos talleres, tanto conmigo como con muchas otras amigas, compañeras que andamos en esta onda y que seguramente la información que te va a llegar el día de hoy la vas a poder llevar hacia otras mujeres. Por lo que van a haber ciertas preguntas que yo recomiendo investiguemos y encuerpemos. Y con esto me refiero a que al ir experimentando, reconozca tanto estos puntos de los cuales hablaré el día de hoy como recomendaciones, como lo vas a escuchar en muchos otros espacios. Por lo que el día de hoy es un inicio a este pequeño curso que va a durar 3 sesiones, pero los temas que vamos a tocar el día de hoy van más encaminados al qué es, cómo se usa, por dónde se pone, cuánto tiempo se pone, qué tipo de material y sobre todo una pregunta que vi súper interesante integrar en esta etapa, que es, ¿necesito tener un huevo para hacer uso de las prácticas? Esta es una pregunta que requeriría ser completada o previamente reforzada con el siguiente dato. Y el dato es que, haciendo consciente de que el huevo Johnny viene de prácticas de China y que de ahí surgen muchísimos procesos e informaciones en cuanto a la exploración de los puntos en el cuerpo, reflexionaríamos posteriormente si esta información, como lo da la medicina china o como lo da el Tao, requiere necesariamente una herramienta, en este caso huevo Johnny. Entonces, en esencia, no requieres de un huevo o de una bola para poder llegar a la expansión y reconocimiento de tu fuerza pélvica, aunque sí cumple un papel bastante importante cuando reconocemos que hay una desconexión muy profunda con respecto a nuestro cuerpo. Y cabe decir que esto, pues, es el pan de cada día en esta generación, ¿no? O en esta era en la que vivimos. Por lo que, si bien el huevito no es la gema preciada para llegar a los puntos superiores, que hablaremos ya en la última sesión, pero sí es una herramienta de autoconocimiento. De igual forma hay muchas otras herramientas de autoconocimiento, pero lo curioso e interesante del huevito Johnny es que integra niveles de conciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué son los niveles de conciencia? Pues bueno, a lo mejor ya lo has escuchado en algún punto, pero podrás haber escuchado conciencia espiritual, conciencia psicológica, y conciencia la podremos entender incluso como reflexión o como entendimiento, ¿no? Aquí no nos vamos a ahondar en palabras, pero voy a tratar de generalizar. Por lo que estos niveles de conciencia a los cuales podemos acceder gracias a la práctica del huevo Johnny
vamos a darnos cuenta que hay diferentes niveles de conciencia que se van entrelazando constantemente en esta práctica, que es la práctica del huevo Johnny. Y es una experiencia física. Inicialmente adquieres un reconocimiento sensible de las sensaciones y estímulos que tú vas a comenzar a generar con la práctica del huevo a nivel físico. Entonces vamos a darnos cuenta que el huevito Johnny como herramienta inicialmente va a entrar en nuestras vidas desde una experiencia física. Le doy la bienvenida a las chicas que se están conectando. En el momento en el que nos conectemos, no nos abrumemos de si me estoy perdiendo de información. Vamos procesándola y voy entrelazando constantemente los datos primarios. Y si no, posteriormente te invito a ver la sesión desde un inicio. Ahí. Bueno, entonces, estos niveles de conciencia que vamos a reconocerlos como perspectivas de vida, el cristal con el que vas a mirar o experimentar ciertas etapas de tu vida, las que va a tocar la práctica va a ser inicialmente un proceso físico, porque tal cual tu cuerpo va a ser el receptor de esta herramienta. Entonces, entramos a reconocer que la práctica del huevo Johnny toca el lugar donde habita tu alma, por lo que esto va a ser un papel o una experiencia bien interesante. En el entendido de que vivimos bastante tiempo en el plano mental, en el racional, en el intelectual, en esta distorsión de que controlamos las cosas o el entendido de afuera, ¿no? Pero cuando hacemos prácticas que van a implicar una experiencia física, nos vamos a encontrar con un concepto y con una experiencia más que concepto somática. Entonces, el huevito entra a nuestras vidas desde una interacción somática en la que nuestras sensaciones corporales se van a conectar y activar con símbolos, con recuerdos, con códigos y procesos instalados inconscientemente en la memoria de nuestro cuerpo y que por ende se encadenan con el siguiente nivel de conciencia. Y cuando digo nivel de conciencia, en cuanto a la práctica del huevito Johnny, no es que alguno tenga jerarquía. Esto lo vamos a ver como de manera rizomática, de manera integral, que se va entrelazando y cada una con su historia e inquietud va a reconectar o va a explorar con mayor resonancia ciertos niveles. Pasando del nivel físico, nos vamos a encontrar con el nivel psicoespiritual. Y yo, al menos como yo lo he encuerpado, experimentado y teorizado, integro estas partes de psicológico y espiritual como un proceso psicoespiritual, ya que cuando comenzamos en esta búsqueda del ser, desde el ser en el cuerpo de una mujer, experimentando y reconociendo mis ciclos, también mis procesos psicológicos van a jugar un papel sumamente importante. ¿Y qué tiene que ver esto con el mentado huevito? Bueno, pues el huevo como una herramienta virtuosa va a ser virtuoso o a tener sus características distintas con base al material, ya sea mineral o de la procedencia del huevito, es que va a contener incluso frecuencias distintas para acceder a niveles de conciencia. Pero justo cuando estás reconociendo que una de las experiencias de esta práctica es psicoespiritual, una nota o un sentido que le va a dar diferencia entre sí va a ser el tipo de huevito, o sea, el tipo de material con el cual hagas la práctica. Que en este punto, cuando vas a iniciar la práctica del huevo Johnny, yo te recomiendo que no te pierdas en este tipo de información, en el material, el tamaño. Sí tienen un valor interesante en cuanto vayas a elegir, pero no es donde debes de poner mayor atención. Otro punto o nivel en donde trabaja el huevito Johnny es en el nivel astral. En el nivel astral es donde realmente se va a expandir y en donde vas a lograr explorar ya cuando lleves años o mayor tiempo trabajando con el huevito. Es en esa dimensión donde vas a comenzar a cosechar
todos los frutos que vas a ir, que has ido sembrando a lo largo de la práctica. Y cuando me refiero a práctica, si es una práctica física, psicoespiritual e integral. Y cuando me refiero a integral, ya ahí vamos a darnos cuenta que también la práctica del huevito Johnny intrínsecamente trabaja con el cuerpo a nivel biológico y a nivel vibracional. Entonces, es un todo que trabaja el huevito. Esta es como una introducción general, chicas. En ocasiones puede ser un poco pesada la información. Como en todo, tenemos que desaprender para comenzar a reconocer y recordar esta información que estoy segura ya habita dentro de nosotras. Para dar inicio a esta primera sesión del curso de medicina vibracional y huevos Johnny, quiero que realicemos una pequeña meditación para que nos conectemos en sintonía, yo también poderla sentir a la distancia, ver ahí cómo está la inquietud de esta noche. Entonces, en el momento, más bien en el lugar en el que estás, te pido que te puedas sentar o pausa, congeladas, ahora sí, y podamos cerrar nuestros párpados. Reconoce que estés en un espacio donde te sientas cómoda, tanto por ti que vas a estar abriéndote, como la información que vamos a estar compartiendo, tú te sientas cómoda. Ya que estás sentadita o puedes estar de pie, te invito a que cierres tus ojos un momento. Yo voy a entrar dentro del proceso también. Nos invito a cerrar nuestros párpados por un momento y hacerle saber a nuestro cuerpo, pausa. Pero esta pausa no es de golpe. Primero comienzo a sentir cómo está mi cuerpo. Comienzo a observar mi respiración. Intenciono que cada inhalación sea más profunda que la anterior y que cada exhalación sea más suave y consciente. Comienzo a observar, a sentir qué pasa en mi cuerpo. ¿Qué me cuenta el día de hoy mi cuerpo? A lo mejor hay comezón, o hay dolor, o hay olores, o hay sensaciones, y no tratas de entenderlas. Simplemente habitas tu cuerpo, bajas la mente a este cuerpo y sientes. Sientes qué es habitar este espacio llamado cuerpo. Comienzas a visualizar que en tus caderas, pelvis, útero, se expande de adentro hacia afuera una espiral. Si te cuesta trabajo imaginarlo, simplemente sigue mi voz. Poco a poco ve entregándote a la visualización. Con tus párpados cerrados, respira profundo. Y al exhalar, como si te dieses un clavado hacia adentro de ti, imagina que hay una espiral en tu primer chakra, Muladhara. Desde ahí esta espiral se expande a todas direcciones. Exhala lentamente y desde este espacio y conciencia te invito a que bajes las barreras el día de hoy. Bajo las barreras de qué espero aprender el día de hoy. Bajo mis barreras de por qué creo que estoy aquí quizás. Y suelto las expectativas para permitirme escuchar, contemplar y reaprender. Vamos a ir regresando y conforme escuches los 5 números que voy a contar, comienza a sentir, imaginando que tu cuerpo regresa más fuerte,
más presente, más en calma. Y contamos 5. Exhala suave. 4. 3. 2. 1. Inhalo profundo. Y exhalamos suspirando. Ve abriendo tus párpados en el momento en el que tú lo sientas. Y ya en esta sintonía tan rica, tan ligerita, te doy la bienvenida a la primera sesión del curso de Medicina Vibracional y Huevos Yonis. Este es un curso que llevo varios años ya. Bueno, nunca pensé que se iba a convertir en un curso. Fue una experiencia personal, pero ya llevo 10 años explorando esta herramienta desde diferentes perspectivas. Y me presento, si es que no nos conocemos, mi nombre es Julieta Sur. Te cuento un poquito sobre mí para que también desde ahí entiendas las locuras que te voy a contar, porque puede ser interesante ver de dónde viene la información en ocasiones. Yo de formación soy antropóloga social, adicta a saber por qué suceden las cosas socialmente y culturalmente, y de ahí he encontrado muchas prácticas en cuanto a la medicina del huevo Yoni. Posteriormente, pues me enamoré de la neuropsicología y ahí es donde me quedé en el mundo neurológico y en el subconsciente y muchas otras terapias que han ido llegando a mí, entre ellas Access Consciousness, Theta Healing, Resonance y los cuarzos fueron herramientas que cuando llegaron a mi vida, la disciplina del huevo Yoni, que yo ya llevaba años trabajando, cobró mucho más sentido, pero sobre todo cobró lenguaje, porque yo lo había experimentado de manera muy empírica y cuando llegó a mí, llegó bajo el entendido de escucha tu cuerpo. Y fue también increíble, pero hubo momentos donde me perdí y conforme fue llegando información, cursos, personas, este sistema que hoy quiero compartirte y esta historia, más que un sistema estricto de así lo tienes que hacer, es una historia desde lo que yo he experimentado y escuchado también de otras prácticas. Por lo que esto es un poco del inicio de cómo es que surge estas sesiones que quiero comenzar a abrir para también escuchar qué es lo que las mujeres que acuden a este llamado pues están inquietas de saber. Les agradezco a aquellas que hicieron su registro y me pudieron hacer llegar la información. Aquellas que no lo hicieron y llegaron por otro medio, no pasa nada. El registro estaba pensado más como para ver censar cuáles son las inquietudes y preguntas más recurrentes en cuanto a esta herramienta y en cuanto a los temas que abrazan esta herramienta que es el huevo Yoni. Como tal, yo decidí ponerle medicina vibracional porque creo que uno de los senderos por los cuales nos podemos sentir más seguras en cuanto a que comiences a trabajar con el huevito Yoni es reconociendo que eres energía. Esto a lo mejor ya lo habías escuchado, pero tenemos que realmente tomar en serio este concepto o este postulado porque nos va a llevar a reconocer que todo lo que nos rodea también contiene campos energéticos y que estos campos energéticos están constantemente interactuando conmigo y esta interacción se da de manera consciente e inconsciente. La mayoría de las veces es inconsciente y este puente inconsciente deja que atraviese diferente tipo de información en cuanto a mi experiencia física, en cuanto a mi experiencia psicoespiritual. Por lo que el huevito, al reconocerse como una herramienta vibracional, va a cumplir su función inicial, la experiencia, tengas o no tengas huevito 1, o tengas tu huevito y no quieras penetrar, o ya comiences a hacer la práctica activa y de exploración con el huevito. ¿Y cómo va a comenzar a trabajar el huevito aunque no lo tenga todavía? Bueno, en este entendido lo vamos a experimentar ya que
la información ya está despertando en ti. Y en el momento en que la información ya está despertando en ti, en consecuencia, a tu alrededor están despertando muchas otras inquietudes. Por lo que, aunque no tengas tu huevito el día de hoy o este año, quizás tú ya estás experimentando y abriendo esta cajita de Pandora en cuanto al reconocimiento de tu cuerpo energético y la expansión vibracional de tus centros de poder que vas a experimentar en su momento con la herramienta a nivel físico. Posteriormente, ya que tengas el huevito en tus manos y haya llegado a ti porque te resonó un huevito que viste en un taller o porque fuiste a Bernal o algún lugar en donde se mueven los minerales y viste el huevito y dijiste lo quiero o lo buscaste, ya tienes el huevito. En cuanto tengas el huevito, puede suceder que no quieras iniciar con una práctica de penetración. Y eso está súper bien, porque es reconocer en esta etapa de tu vida cómo está tu cuerpo en cuanto a la apertura y la recepción de esta experiencia. E incluso el huevito va a poder trabajarse en otros procesos de estimulación, los cuales van a ser muy interesantes experimentar, te penetres o no te penetres con el huevito, porque la experiencia previa de estímulo externo es una pieza importante en cuanto al acceso de información de tu subconsciente o también visto al bajar las barreras, porque el cuerpo físico a nivel de memoria muscular, si lo vemos desde ahí, contiene bastante sensaciones que ha sucedido en el acompañamiento. Algunas chicas que quieren comenzar a experimentar la penetración sin estos ejercicios de masajes, de estímulos, de presentarle a tu cuerpo físico y energético. Hey, voy a trabajar con esta herramienta y comiences previamente quizás meditar unos días. Yo recomiendo que antes de entregarte de lleno a la práctica de penetración, explores la meditación, explores los masajes de mama, de útero, de abdomen, de glúteos, de caderas, o sea, el reconocimiento y masaje de tus piernas, de caderas, dorso, brazos, rostro, incluso con el huevito o en la presencia del huevito va a hacer que ya la experiencia de penetración sea mucho más digerida y fluida. Esto igual pasa cuando tienes una relación del sexo casual que se ha avivado por las pulsaciones de ese momento a quizás momentos donde tú requieres que realmente se experimente la seducción. Entonces, cuando estás viviendo esta experiencia, inicialmente es recomendado que sí comiences a experimentar este coqueteo y también esta observación de cómo responde mi cuerpo, una, al recibir autoamor, al experimentar la penetración. Serán preguntas interesantes. ¿Qué sucede? O más que qué sucede, ¿cómo me siento? ¿Qué sensaciones se activan en cuanto comience a masajearme, a estimularme con el huevo, a masturbarme con el huevito? Y posteriormente ya vendrá la reflexión de qué pasa cuando existe la penetración. Me voy a regresar unos puntos, unos cuantos años atrás, y es para tocar el día de hoy, quiero hacer como el A, B, C y D de las preguntas iniciales que al menos a mí me hicieron mucho bien conocer antes de entregarme de lleno a la práctica, e incluso esta información la vas a encontrar en muchas plataformas, pero hoy quiero integrar información que he encontrado desde diferentes maestras, libros, para hacerlo un poco más digerido y concluir el día de hoy con una reflexión y un ejercicio práctico para la vida diaria en cuanto a esta información de la medicina vibracional y los huevitos Johnny. La primera pregunta es, ¿qué es los huevitos Johnny? Por si alguien ve este video y realmente no sabe ni de qué estoy hablando. Bueno, los huevitos Johnny existen desde hace mucho tiempo, surgen en China como un boom hace 5,000 años. Aquí hay más, menos años, yo me he encontrado información que existe desde muchísimo antes, por lo que vamos a marcar que sí en el registro de la medicina china hay un proceso de que hace 5,000 años ya comienza a haber registros en cuanto a esta metodología.
Los huevitos son de diferentes tipos de minerales. Aquí por la luz se ve súper blanco pero es un cuarzo rosa. Voy a mostrarles uno de jade para que se vea un poquito mejor con el contraste de la luz. Aquí tenemos uno de jade, que es un verde profundo. Y dentro de los huevitos Johnny podemos encontrar diferentes tipos. Nos encontramos con el que es un poco más grande. Si te das cuenta, la polaridad la vamos a encontrar de positivo, de negativo a positivo. El negativo va a ser la polaridad más delgadita y la positiva la más grande. Eso ahorita, más adelante va a ser un concepto interesante, la polaridad del huevito. Este no se nota tanto porque es para una práctica del pompoarismo, que es una de las vertientes de la práctica del huevo Johnny. Ya cuando comienzas a practicar encaminada a el objetivo es el fortalecimiento de mis músculos pélvicos, se va a experimentar el cambio de tamaño, incluso de forma. Pueden ser incluso más ovaladas las gemas con las que practiques estos ejercicios de pompoarismo, que es apretar y relajar los músculos pélvicos. Pero regresando al tamaño, tenemos 4 tamaños. Yo podría decirlo que este es el más grande, el recomendado para mujeres que hayan tenido ya bebés o hayan sido partos bastante fuertes. Y cuando me refiero fuerte, si hubo alguna violencia o problema con el parto, si tuvo que abrirse un poco más o si hubo intervención con algún instrumento. Entonces, en la mayoría de las veces, las mujeres que han tenido más de 2 hijos en parto natural y no han realizado ejercicios de fuerza pélvica, sí se les recomienda que inicien con un huevito grande. Este es de 4.5 centímetros. Luego viene el de 4 centímetros, que no lo tengo. Y luego viene de 3.5 centímetros, un poquito más chiquitos. Y los voy a comparar. Y el más chiquito. Este ya es conocido como óvulo. Incluso hay un poquito más pequeño. En el transcurso de llegar a trabajar con uno grande, con uno chiquito, van a haber escenarios que reflexionar. Tengo bebés, sufrí quizás de algún abuso sexual, pierdo pipí cuando estornudo, cuando toso, sufro de infecciones vaginales recurrentes o de infecciones urinarias. Habrá ciertos temas interesantes para reflexionar qué tipo de huevito, si más grande o más pequeño. Y hay un ejercicio que a nivel de biodescodificación a mí me encanta, que es la verificación muscular. Esto lo puedes hacer en compañía de alguien más, en donde tú sostienes tu huevito. El huevito puede ser de otro tamaño, de otro mineral, y otra persona a nivel de verificación muscular hace el análisis para ver si este es el huevito que tu cuerpo quiere recibir. No me voy a profundizar mucho en esta lección de la verificación muscular porque me voy a perder de otros puntos. Me voy a regresar entonces a qué es. Es un elemento de forma circular o de forma como un huevito, tal cual. Esto identificando que contenga 2 polaridades. La polaridad femenina va a ser la polaridad más pequeña o la polaridad negativa, que va a ser la polaridad receptora, aquello que va a recibir la expansión energética, aquello que va a recibir los registros bioenergéticos de tu cuerpo. Y el lado más gordito es el lado masculino, la polaridad positiva, que va a ser la que proyecta, la polaridad energética que da, que penetra. Entonces, este lado, el lado más gordito, es el que va dentro o el que inicialmente tiene contacto con los labios vaginales. Imaginemos que estos son los labios vaginales, y la polaridad masculina es la que va a penetrar por el canal vaginal. Y aquí es en donde voy a tocar el tema, cómo se usa el huevito, porque hay muchas chicas que pues han trabajado con el huevito en masajes en tálamo, en pechos, en limpia, incluso energética, pero en el caso del huevo Johnny, como tal lo dice su nombre, Johnny viene de el sánscrito que significa vagina, y más allá, porque la vagina no era solamente una palabra, como lo dice Johnny, realmente es una manera en la que se percibía y se entendía a la mujer
que reconocía que era un ser sintiente, un ser que habitaba desde el placer. Entonces, se le reconocía como la que habitaba desde el centro creador. Entonces, Yoni, ya en la investigación más profunda del sánscrito, va a significar no solo vagina, también va a significar el centro de creación y expansión del placer. Y vamos a entender creación y placer no meramente o únicamente en el ámbito sexual, en el ámbito del coito, que está súper delicioso y que va a ser uno de los resultados también súper valiosos al trabajar con el huevito Johnny. Pero estos conceptos de creación, de placer, de expansión, los vamos a polarizar en todas las otras áreas de nuestra vida. No solamente dejarlo en el encuentro erótico o en el coito. Esto lo podemos experimentar desde el crear proyectos, desde el expandir, desde el reconocimiento o descarga de información, desde el gestar una vida misma. ¿De dónde nace? Bueno, nace de China, por todo esto que les mencionaba de la exploración de la medicina china, y nace como una práctica real. Las mujeres que tenían mayor poder y acceso adquisitivo para las piedras, porque eran piedras preciosas, podían hacer esta práctica. Pero sucede a través de los comerciantes que esta práctica comienza a expandirse, se comienzan a integrar también a la filosofía taoísta y a la filosofía del pompoarismo. El pompoarismo, ahorita se me fue un dato que espero que regrese, pero el pompoarismo es una práctica psicomotriz y energética experimentada en todas las culturas originarias, no solamente en China y no solamente en esa región oriente, también en la región de América Latina. Las culturas originarias hablan bastante de la práctica del pompoarismo como la activación pélvica, la relajación, la activación pélvica como la canalización de la tierra, o sea, jalar magnéticamente energía de la tierra para que esta energía sea atravesada por todos nuestros canales y expandida hacia la coronilla. Y el pompoarismo es transmitido de mujeres, de generación en generación, por la necesidad de parir humanos. Entonces, las parteras comienzan a ser las precursoras en la recaudación de esta información, al igual que las madres hacia las hijas, para comenzar a hablar sobre los ritos de paso. Los ritos de paso también es un tema bien bonito cuando lo integramos en esta práctica del huevo Johnny, porque nos vamos dando cuenta que antiguamente había momentos cuando la mujer accedía ya posteriormente a tener su primer ciclo menstrual, a experimentar y a hablarse del sexo. Esto en una era donde el matriarcado exponía con mayor naturalidad estos temas. Hay mucha información perdida posteriormente a las prácticas que se generaban en las carpas rojas o a la transmisión de la partería y sobre todo de la mujer que daba placer. En el arquetipo psicológico, incluso en otras cosmogonías, nos encontramos a la bueno, se le llamaría como a la prostituta o a la que da placer o a la que experimenta el placer. Pero este nombre a mí me gusta, o mejor dicho, este arquetipo lo podemos entender más como desde la geisha. La geisha antiguamente era esta mujer que se reconocía como un ser sintiente y desde ahí experimentaba y expandía hacia el otro. Pero este tema simplemente es para reconocer cómo es que esta práctica comienza a tener pues previa experimentación a nivel histórico y a nivel cultural, y que esa misma información está latente en nuestro código biológico, al igual que la memoria de todas nuestras ancestras. Entonces aquí voy a unir dos puntos. Uno, que en el momento o en el proceso de la práctica del huevo Johnny, vas a comenzar a descargar intuitivamente memorias de todos nuestros ancestros, no solamente de tu sistema familiar, que es el que mayormente va a estar ahí palpitando para que trabajes en el astral y en el psicoespiritual, pero a nivel de código genético y a nivel de humanidad, a nivel de mujer, de mi conciencia está habitando en este vehículo, van a comenzarse a activar todas estas memorias que vienen desde el pompoarismo.
Por lo que quiero tocar uno de los temas más interesantes. ¿Qué pasa si el huevito se queda adentro? Tengo miedo de comenzar a penetrarme con el huevito. Debemos de reconocer que nuestro cuerpo es infinitamente sabio para dar a luz. Ahora, estas tendencias del parto a través de cesárea debe de ser analizado y reflexionado. No me voy a meter a ese tema el día de hoy, pero pongo entre paréntesis el parto humanizado. Cuando reconocemos el parto como un concepto, y esto es irónico que haya un concepto que tal cual lo nombre parto humanizado, pero actualmente es súper necesario, reconocemos que la mujer contiene en sí misma memoria e información intuitiva, empírica para parir. Y esto se activa durante los ejercicios con el huevo Johnny. ¿Para qué es el huevito Johnny? Bueno, aquí nos vamos a encontrar muchísima información. Nos podemos encontrar desde lo más básico, que va a ser adquirir fuerza pélvica. Y fuerza pélvica nos va a ayudar al bombeo de sangre, mayor oxigenación en esta región, y no solamente va a ser la región vaginal o la de los músculos vaginales, va a ser mayor concientización a través del bombeo de sangre y de activación de músculos y sobre todo de fluidos. Este tema de los fluidos es muy interesante porque gracias a los líquidos es que la energía viaja, y reconociendo que iniciamos esta sesión recordando que somos seres energéticos y que de aquí parte esta técnica. Cuando tú comiences a trabajar los masajes, la masturbación con el huevito, vas a darte cuenta qué tan lubricada estás o qué tan húmeda estás. Y esto va a tener un papel importante porque mientras menos lubricada te encuentras, tu canal de expansión energética está bloqueado. O sea que significa que tendremos que trabajar con riñones y con hígado. Y aquí estos órganos juegan un papel importante en general. Si vas a poner mayor ojo si te estás dando cuenta que no estás muy lubricada, aunque en general todas vamos a trabajar con estos órganos en el momento en el que ya generemos la penetración con el huevito, ya que a nivel de cadenas de información o cadenas musculares, vamos a darnos cuenta cómo el psoas, los riñones, el hígado, el pericardio, esta membranita que cubre el corazón, están conectados. Es más, si lo viésemos como por secuencia, es el pericardio en vibración con el psoas con los riñones, hígado, cadera, útero y vagina. Entonces, esto es un canal que incluso es sostenido por el canal de la garganta, la tráquea. Entonces, se conectarán dos chakras súper importantes, que es el chakra que se encuentra en la garganta y el primer chakra. Como es abajo, es arriba. En la siguiente sesión voy a hablar un poco más sobre esto de la representación de los órganos y cómo es que se trabaja ya con el huevito. ¿Qué se trabaja con el huevito o los beneficios? Bueno, a nivel físico trabajamos la sanación y la liberación de bloqueos o de procesos cristalizados en nuestro cuerpo. Aquí viene toda esta experiencia somática y ya de manera detallada podemos tratar pérdida de orina, desgarre pélvico. Para los desgarres pélvicos deberá de haber una sanación previa antes de la recuperación de la fuerza muscular, por lo que tenemos que darnos cuenta que debe de esta área estar saludable en cuanto a ecosistema, o sea, que no haya ninguna abertura, que no haya infecciones o que no estés menstruando. El huevito va a entrar dentro de tus paredes vaginales siempre y cuando esta área se preste para recibir y generar un trabajo que su profundidad mayor va a ser psicoespiritual. Va a haber una experiencia física, pero esta experiencia física requiere estar en armonía. O sea, que tu cuerpo no esté estresado porque haya alguna cirugía o porque haya algún problema a nivel de infección. Otra área por la cual es bueno o vamos a observar beneficios con la práctica del huevo Johnny es en el plano emocional. Cada elemento contiene una vibración específica
vamos a darnos cuenta que cada huevito va a contener una resonancia electromagnética. En el caso de la obsidiana, que es la estrella de esta noche, y he decidido que sea la estrella de esta noche porque, bueno, es en la que me he especializado. Aquí tengo un huevito de obsidiana. Esta obsidiana es de manto huichol, al menos en México la conocen de esta manera porque tienen destellos de color gris. Y los destellos de color gris tienen que ver mucho por el proceso de en el que enfrió el elemento y la captación de partículas de oxígeno. Te vas a dar cuenta que las obsidianas hay de muchos colores, está la dorada, la arcoíris, está esta que es plateada y otras que son un poco más plateadas, hay unas que son muy, muy oscuras, esa es la obsidiana eh, profunda con la que se trabaja ya a nivel terapéutico el sistema que voy a hablar las siguientes sesiones. ¿Qué otro área vamos a observar los beneficios en el plano mental? Y aquí quiero unir esta experiencia emocional, mental, con lo espiritual. ¿Qué papel va a jugar el proceso espiritual a nivel psicológico y biológico? En el momento en el que comienzas a realizar los ejercicios, estos ejercicios vienen de la disciplina taoísta y también vienen de muchas otras disciplinas que actualmente se han salido a la luz con respecto a esta información y activación de la salud pélvica. Pero vamos a darnos cuenta que mayormente viene de información de la Ayurveda, de la medicina china y de la medicina partiendo de que nuestro cuerpo contiene centros de poder, o sea, chakras, o sea, nudis, que son estos puntos que cuando tocamos logramos expandir o desbloquear, transmutar energía que ahí está acumulándose y más allá que acumulándose se encuentra ahí porque está comunicando algo. En ocasiones va a ser importante que cuando estés durante tu práctica vas a irte dando cuenta que va a venir como un baño de emociones, pero estas emociones no las tienes que racionalizar en ese momento, porque estas emociones vienen de registros anteriores, porque vas a ir trabajando y desbloqueando memorias a nivel corporal y que probablemente desactives memorias o hagas consciente memorias de tus ancestras. Y hablo de ancestras incluso de tu árbol genealógico, pero también hay muchas memorias a nivel colectivo, a nivel de trabajar con estas memorias e información del cuerpo de la mujer. ¿Vale? Y con esto quiero contar porque en ocasiones sucede que este encuentro en cuanto a los abusos sexuales, a los abortos, está muy latente en los registros y es natural ya que venimos de generaciones que han experimentado guerras, han experimentado la transformación de las sociedades de manera muy violenta y por ende la mujer dentro de un sistema patriarcal ha experimentado muchos procesos de reconocimiento y estos reconocimientos son situaciones que actualmente, ahora que andamos metidos esta generación en la sanación y en el conocimiento y en el observar, nos encontramos con esa información que fue callada y la tenemos que reconocer como algo que transita mi cuerpo y lo dejo ir, no me engancho y no la personalizo, porque cuando estás experimentando con los huevos, comienzas a canalizar información que probablemente puedas personalizar, o sea, que tu yo es, tu ego, diga, pues mira, como que me gusta este discurso que estoy soñando o que estoy descargando y te lo apropies y el subconsciente se sienta cómodo ya en ese estado de conciencia. Por lo que la práctica del huevo yoni es muy recomendable, estés constantemente meditando, escribiendo, observando la información que estás canalizando, porque es este elemento con el que vas a trabajar es un elemento vivo y al ser un elemento vivo contiene elementos de recepción. Es una antena que te va a permitir sintonizar frecuencias externas a ti e internas y multidimensionales. Y cuando me refiero a multidimensionales son todos estos registros, lo podríamos ver como registros akáshicos, estas memorias que trascienden tu personalidad a nivel social y a nivel de sistema familiar. Sigo mi guía porque hay muchos temas. Yo quiero que hablemos como de las preguntas iniciales. Contraindicaciones. Nuevamente menciono bien de manera puntual las contraindicaciones. Si has tenido algún prolapso de algún órgano de esta región, no es recomendado, tampoco si has
tenido una cirugía, tienes que esperar a que pasen 3 meses para que la herida cicatrice y tu cuerpo a nivel energético mande la energía necesaria para este proceso de sanación y no estés estresada a nivel inconsciente para entrar a un proceso como lo es la práctica del huevo Johnny. Si tienes alguna infección vaginal grave, y por grado lo podemos ver si ya tienes varios meses trabajando con esa infección y la infección no sale, trabajar con el huevito Johnny como opción para tratamiento de infección vaginal, al menos dentro del sistema que yo he trabajado, no es recomendable. Es recomendable generar un ecosistema vaginal apropiado, en armonía, donde no haya estrés en cuanto a la experiencia biológica para iniciar la práctica. Si estás embarazada, tampoco es recomendable, ya que se activan estas memorias. Si tienes DIU, bueno, este es un tema. Hay muchas chicas que dicen que no pasa nada. Si tienes el DIU, utiliza el huevito. De manera personal, yo considero que no es apropiado porque tu cuerpo va a comenzar a trabajar en cuanto a los ejercicios o a los estímulos que estás descargando. Entonces, tú estás generando estímulos en cuanto a la masturbación, las meditaciones, los ejercicios, las respiraciones, el tipo de penetración. Y el huevo en sí también va a contener niveles de partículas magnéticas. Esto lo contiene mayormente las piedras obsidianas, los cristales de obsidiana, y el jaspe y el jade. Entonces, en contacto con el DIU o con algún receptor que esté dentro de ti, se va a bloquear tanto el trabajo como el huevito, como la experiencia de tu cuerpo, e incluso puede generarse que se mueva el huevito por lo mismo movimiento energético. He conocido a chicas que han trabajado con el huevito Johnny durante mucho tiempo y tenían el DIU y no tuvieron ningún problema. Esto son algunos casos, pero dentro como del darnos el tiempo y el reconocimiento de esta experiencia, creo que un temazo que sale a la luz durante esta incluso previo al huevito Johnny, a lo mejor ya andas metida en eso, es la maternidad. Y la maternidad no como quiero ser mamá ya, o a lo mejor ya andas en estas, es la maternidad como un concepto de reconocer que soy creadora. Y la maternidad también reconocida con todos los issues que traigas a nivel del sistema familiar. Entonces, uno de los puntos que vas a tocar al experimentar el huevo Johnny son los ciclos hormonales que experimentas, ya sea pasando por el ciclo menstrual, el preovulatorio, el ovulatorio y el premenstrual. Entonces, estas 4 fases también nos van a hablar de ventanas hormonales que van a llevarnos a trabajar con 4 arquetipos que vamos a experimentar psicológicamente en el proceso, y yo lo vería como en las fases del huevo, en las macrofases, viéndolo desde el tiempo que dure la práctica, o sea, los meses, pero también a microescala cuando lo experimentas con base en la etapa en la que estás. Por lo que aquí, dato curioso, el huevito no se utiliza cuando estás en tu ciclo lunar, cuando estás menstruando. Y aquí podría haber una pregunta interesante. Entonces, inicio a usar mi huevito cuando me termina de bajar, o cuando estoy en la fase ovulatoria, o cuando estoy premenstrual. En cuanto a mayor comodidad de registro lunar, porque cuando comienzas a practicar con el huevito, te recomiendo que tengas una libretita, unos posts o un formato ya de manera más formal para hacer tus registros desde físicamente a nivel biológico, cómo estás comenzando. Aquellas chicas que quieran tratar cáncer, miomas o alguna enfermedad que se encuentra en otra área del cuerpo, es interesante que la coloques dentro de tus registros para que conforme vayas avanzando en la experiencia, también vayas contraponiendo tanto la situación y calidad de tu salud biológica, de tu salud psicológica, de tu salud espiritual, y concibiendo salud como bienestar, como experiencia armónica, en cuanto vayas haciendo tus registros. Otro tema que sale como en ocasiones que no va a ser como
como tan importante, pero te voy a dar los dos puntos de vista, con agujero o sin agujero el huevito. Te vas a encontrar muchos huevitos con agujero. Yo recomiendo que sean sin agujero para que podamos desarrollar esta experiencia muscular y este reconocimiento de la contención y la relajación y las respiraciones y toda esta experiencia. De igual forma, el huevito a nivel de geometría para sanación, cuando contiene una fractura, la expansión energética, si entendemos que el huevito va a entrar con la polaridad masculina, la energía que estés jalando durante los ejercicios va a entrar por el punto más delgado, por el área receptora, y va a expandirse en la cúpula, expandiéndose en todas las cúpulas que tenemos. Inicialmente la del cervix, luego la del útero, luego la del diafragma, y así se va expandiendo en diferentes cúpulas que contenemos a nivel interno. Cuando el huevito contiene una fractura, esta energía es distorsionada. Al igual, cuando estamos trabajando un proceso de sanación y de exploración vibracional. En el caso donde estés metida o donde el objetivo mayor sea el desarrollo de fuerza pélvica, sí lo puedes usar con agujero para hacer los ejercicios de que los músculos pélvicos están conteniendo el huevito. Imaginemos que aquí está el huevito siendo contenido y el cordoncito está aquí abajo, entonces lo jalamos y yo evito a que mis manos saquen el huevito. Esto ya son los ejercicios del pompoarismo como tal, ya como la práctica del desarrollo de fuerza pélvica. Esperen, déjenme, leo aquí una pregunta que me estaban haciendo. Igual, si tienen preguntas, chicas, les pido que me las puedan hacer. En el caso de ya no haber menstruación por la edad, no pasa nada. Incluso hay muchos casos de chicas que ya no estaban en su ciclo menstrual y habían entrado en la menopausia o estaban en la ventana de la menopausia, que comienzan a experimentar con la práctica y regresa a su ciclo lunar. Esto ha pasado en muchos casos, donde incluso los efectos de la menopausia comienzan a tener muchísima mejoría, o en el caso de mujeres que ya no les baja, ya no regresa a su ciclo lunar, pero los síntomas de la menopausia desaparecen por total. No pasa nada si ya no estás menstruando, para poder llevar a cabo tus registros, para poder llevar a cabo la experiencia somática y física con la práctica. En el caso de cómo registro ahora entonces mi diario, si cuando estaba menstruando yo partía de usar el huevito, cuando terminaba de menstruar, cuando entraba en mi ciclo preovulatorio, y ya cuando comenzaba a menstruar era justo esa semana en la que descanso. Bueno, si ya no estás menstruando, tú decides en la autoobservación en qué momento te sientes más creadora, más creativa, más abierta para iniciar la práctica de recepción y penetración. Y ahí podría ser un buen momento para iniciarla, y tú vas haciendo tu cuenta, contemplando que al mes vamos a descansar una semana, y una semana comprendiendo 5 días nada más. En el caso de que tu menstruación dure más de 5 días, entre 7 a 8, vas a descansar estos días, e incluso con la persona con la que estés trabajando, va a ser interesante que observen los días que dura tu menstruación, y que tú también vayas viendo los cambios. Quizás vaya a haber meses que te baje un poco más o que baje menos. En la mayoría de los casos comienza a haber una armonización en cuanto a tu ciclo. Entonces, también el huevito, para aquellas que seguimos menstruando, va a ser una invitación súper interesante para conocer tus fases. La fase, sobre todo identificando tu fase ovulatoria. Este va a ser un punto bien importante en la práctica taoísta, pero en el caso de las mujeres que ya no estén menstruando, la práctica taoísta en cuanto a la expansión de la creación va a ser justamente el día en donde me sienta con mayor energía a nivel vital, y yo reconozca que a nivel de fluidos vaginales, de lubricación, estoy más húmeda. Déjenme checo que estaban haciéndome aquí otra pregunta. ¿Qué puede pasar si por falta de conocimiento llegan a utilizar el huevito con la polaridad invertida? No pasa nada. En muchas ocasiones
sucede que también el huevito, si tu cuello uterino es amplio o hay bastante flexibilidad, porque hay cuellos uterinos, las paredes se relajan bastante y el huevito al momento de llegar al techo del cérvix y con los ejercicios de movimiento gira. Ha sucedido, me llegó a suceder muchas veces que el huevito en vez de salir como debería de salir, sale al revés, entonces sale la pancita. No pasa nada, en el entendido que en la práctica inicial, cuando tú estás masturbándote, comienzas a estimular las áreas externas de los músculos pélvicos, luego comienzas a estimular la parte interna y te vas a quedar un momento estimulando el clítoris. Voy a responder la pregunta, pero antes voy a hablar sobre este previo para la penetración. Todos los órganos que se van a conectar a nivel vibracional cuando haces la masturbación. Bueno, déjenme encuentro la hoja. Pero me detenía a decirles que va a ser importante que se genere la masturbación y la estimulación, sobre todo en el clítoris, ya que el clítoris es como el timbre para avisarle al cuerpo que comience la lubricación y la oxigenación a esta área, que va a ser el primer chakra. Y desde ahí comenzar a hacer el bombeo y canalización de Kundalini, que Kundalini es esta representación energética que yace del centro de la tierra, resuena en el primer chakra y comienza a ser expandido a través de cada chakra, a través de cada centro de poder, hasta llegar a la coronilla y expandirse. Aquí encontré el diagrama. Entonces, tenemos aquí el diagrama de los labios vaginales y a partir de la teoría de digitopuntura, vamos a reconocer que tenemos los órganos primarios, los puntos de los órganos primarios alrededor. Y justo el clítoris va a contener con el corazón. En una de las prácticas taoístas, en cuanto al uso del huevo Johnny, vas a llevar la punta de tu lengua al paladar. Mientras la punta de tu lengua está en el paladar y tú estás mirando el entrecejo y el huevito ya está en el proceso de ir penetrándote, vas a justamente activar el corazón y toda esta resonancia magnética para que se limpie tus canales energéticos. Es como si aspirases tu cuerpo a nivel vibracional. Por lo que no es bueno ni malo si te lo pones al revés el huevito, pero cuando estás iniciando estas prácticas vibracionales, cuando te masturbas y te quedas un momento en el clítoris, estás estimulando desde la polaridad masculina y luego vas a contener el huevito entre tus labios vaginales. Los músculos vaginales son como aros que se extienden como telares, que suben y bajan justamente para generar este efecto. Y inicialmente te recomiendo que al momento de colocarlo busques abducir, como si tus músculos chupasen, atrayesen hacia dentro de sí el huevito. Es probable que por la falta de fuerza no lo sientas como de manera muy sensible y te cueste trabajo subirlo sin la ayuda de tus dedos. No pasa nada y tú simplemente te penetras con tus dedos y si ya vas a ir reconociendo poco a poco que al momento internas, partiendo desde las cúpulas, desde la cúpula del huevito, ¿vale? Déjenme leo la siguiente pregunta. Con infecciones recurrentes no se puede utilizar el huevito. Es importante atender antes esa situación. Ahora, me voy a explicar un poquito más esta situación. Cuando hablo de infecciones recurrentes, por ejemplo, hay casos de chicas que cada mes tienen infección, tienen cistitis. Hay una situación de que les arde al hacer pipí o tienen ganas de hacer pipí, pero no haces pipí cuando vas al baño, pero no dura mucho, te dura 2 días, pero es recurrente, es mensual. Entonces,
Cuando sucede de esta manera, sí puedes comenzar a utilizar tu huevito y va a ser un tema interesante para trabajar con tu terapeuta o tú en tus registros de diario, ya que vas a irte dando cuenta quizás en qué etapas está sucediendo esta infección o ante qué situaciones o escenarios están activando esto. Pero si llevo una semana con fluido vaginal de color verde o de color amarillo, hay mal olor, hay ardor, hay hinchazón, hay comezón en un escenario caótico, ahí no es recomendable usar el huevito, porque el cuerpo a nivel de ecosistema vaginal está estresado, está muy sensible y va a estresarse más al generar pues este sometimiento de tengo que hacer los ejercicios y tal. En este caso yo recomendaría que hubiese penetración con óvulos, con un tratamiento ginecológico naturópata. Puede ser algunas plantitas, aceititos o óvulos naturales realizados con algunos otros tipos de materiales, de elementos más bien, pero no enfocarnos en este momento con la práctica. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden ir haciendo. Voy a ir cerrando con cómo limpiar el huevito y profundizar. Bueno, voy a hablar un poquito antes de pasar al cómo limpiar, cómo utilizar el huevito ya de manera más profunda. Quiero hablar de 4 procesos o estadías de práctica. La primera es utilizar el huevito de manera pasiva. ¿Cómo sería de manera pasiva? Y yo podría decirles que esta es la recomendación inicial para el huevito Johnny y es meditando. Puedes iniciar a practicar el acercamiento a estas frecuencias con los minerales, con la geometría del elemento, meditando, masajeándote, colocando el huevito en tus palmas, entre tus piernas y desde ahí irte de manera suave acercándote a esta experiencia y sobre todo comunicándola a tu cuerpo a nivel somático, que vas a experimentar de manera consciente lo que es y lo que se siente ser penetrada con una intención que tú vas a ir trabajando, no nada más solo porque sí, comienzas a observar por qué y qué te está llevando a estos despertares, a esta autoexploración. También la experiencia pasiva al momento de utilizar se expande ya cuando comienzas a utilizarlo en penetración, pero esta penetración es nocturna. Comienzas a experimentar por las tardes, ponerte el huevito quizás unas horas para sentir cómo está tu cuerpo, si te sientes bien, si sucede algún cambio, por lo que yo les recomiendo que inicien colocándose su huevito en días donde estés más tranquila y donde puedas observar mayormente cómo te sientes y donde puedas colocarlo solo unas 4 horas y posteriormente lo puedas retirar. Ahora, esto en el entendido de que la maestra más importante que tienes eres tú misma. Hay sistemas, hay recomendaciones de cómo trabajar. Las recomendaciones son muy importantes porque generalmente hay consejos de mujeres que ya hemos estado dentro para evitar estar en peligro, como por ejemplo utilizar algún elemento tóxico. Y en este caso te voy a mencionar de manera rápida algunos elementos que son tóxicos. Voy a iniciar con las calcedonias, los onix, porque son un tema bastante interesante. Incluso yo llegué a experimentar y a investigar sobre los onix porque a nivel histórico hay prácticas que se realizaban con las calcedonias, la más famosa es el onix, porque se utilizaban en prácticas para como anticonceptivo, porque la acidez de este elemento generaba que el pH no tuviese la acidez o sí, la consistencia para que el esperma al momento de entrar fecundara. Pero estas prácticas iban acompañadas con una asistencia de partería bastante profunda y no se dejaba la piedra más de 3 horas y no se utilizaba todos los días. Entonces, en vez de estresarnos y de investigar más con esta herramienta, yo recomiendo otras, más que estos elementos que nos pueden poner en riesgo. Las calcedonias son las más famosas que he encontrado actualmente que utilizan como práctica diaria. Cuando yo inicié con esta herramienta,
recomendé conscientemente que se practicase solamente como experimentación de unas horas y en ese momento para abrir la apertura. Con la información que ha llegado a mí, me doy cuenta que habiendo tantas otras herramientas, no debemos de ponernos en riesgo y que esta opción no es viable. Por lo que te quiero mostrar un onix, una calcedonia, para que la reconozcas, porque las he visto en otros espacios. Ay, bueno, la luz aquí casi no se ve, pero suelen ser como de colores cremas, muy claritos, los pueden encontrar como cuarzos ahumados, pero eso de los cuarzos ahumados no está bien porque hay una alteración vibracional, se altera tal cual la frecuencia al momento de elaborarlos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Otros elementos que son toxicidad alta es la malaquita, la lapislázuli, la serpentina, la labradorita. También hay cuarzos teñidos, te vas a encontrar con cristales con un color súper bonito, pero tienes que saber su procedencia y también el proceso en el que se elaboró porque pueden estar alterados. Yo trabajo con tipos de minerales específicos con los que he investigado tanto su frecuencia vibracional como el acompañamiento psicoespiritual que contiene cada frecuencia y los efectos en el cuerpo, por lo que estos son los que yo te recomiendo y que si resuenas con alguno de ellos, si quieres más información, me puedes escribir de manera personal. La estrella para mí es la obsidiana y aquí hay un tema también bien interesante. ¿Con qué huevito inicio? Inicio con el de obsidiana, con jade, cuarzo, ¿con cuál va a ser mi primera vez? Se recomienda que sean cristales para que la frecuencia receptora con la que vas a comenzar a expandir estos canales sean desde frecuencias cristalizadas o como también podemos ver en los cuarzos, que son elementos que sintonizan con la concientización del sentir, del amor, del reconocer que tú eres tu maestra. Y aquí van a haber diferentes vibraciones. Las que yo recomiendo y con las que trabajo es con el cuarzo blanco, el cuarzo rosa o el cuarzo cristal. El cuarzo cristal es transparentoso, es diferente al cuarzo blanco. En el contenido de trabajar con un cuarzo que sea cristalino o mientras más transparente sea, va a ser un trabajo de expansión energética mucho más profunda. Esto significa que todo aquello que crees que no ha cambiado en tu vida y que está ahí atorado y lento y se reproduce como un bucle, bueno, el trabajo con cuarzos en el trabajo del huevo Johnny de manera inicial es buenísimo. Luego está el jade, la obsidiana y la aventurina. Esos son los elementos con los que yo trabajo. He atendido a algunas chicas que están trabajando con jaspe y también se trabajan procesos muy bonitos a nivel de salud cardiovascular con el jaspe, pero bueno, de esta herramienta tengo poco trabajando con ella. Los otros elementos sí contienen muchísimo más registros incluso a nivel histórico. Déjenme ver porque me fui entre otra información. ¿Cómo limpiamos el trabajo con el huevito Johnny? Ya hice el ejercicio de penetrarme, ya hice algunos ejercicios. Los ejercicios de la práctica taoísta y de las disciplinas que han aportado a la práctica del huevo Johnny las vamos a ver la siguiente sesión. Hoy quiero que quede como estos puntos que son muy generales, pero al mismo tiempo súper importantes. El cómo limpiarlos, yo recomiendo que sean sembrados, que los huevitos no tengan contacto con agua en la medida de lo posible. Obviamente que cuando lo limpies para penetrarlo, lo vas a limpiar con el chorro de agua tibia o puede ser con vinagre blanco o vinagre de manzana o con aceite de tea tree para los cuidados de higiene. Pero para limpiarlo a nivel de memorias vibracionales y toda esta energía que está recibiendo, la recomendación es que se siembre justamente esta experiencia de donde viene el mismo elemento, que sea sembrado. Puede también ser armonizado o limpiado con el sahumador, con tabaco, con salvia blanca. Con tus humitos, esta energía también se va a poder armonizar y también con el mar.
En el caso de las obsidianas, no es recomendable que tengan contacto con el agua, pero cuando es agua que corre, que está en movimiento, se puede mantener unos minutos para que se adquieran también los códigos de la frecuencia del agua que corre. El agua que corre es un estado o sí es un estado tal cual, donde la energía está en constante movimiento y estos elementos, como lo es el huevo Johnny, adquiere este tipo de información con mucha facilidad. Em, Creo que en general eso es la información amplia. Quiero hablar un poquito para cerrar esta primera sesión sobre el trabajo psicoespiritual de los huevitos. Previamente dejando como claro el cómo utilizarlo, el huevito, existen muchos sistemas, el que yo quiero hablar a grandes rasgos el día de hoy, a lo largo de las siguientes 2 sesiones voy a ir profundizando un poquito más, contiene que la estrella de todo esto eres tú. Así que lo que vas a encontrarte durante la práctica es el lenguaje intuitivo. ¿En dónde estoy en este momento de mi vida? ¿Qué estoy requiriendo para entrar en armonía? A lo mejor no sé qué requiero, a lo mejor no sé en qué etapa de mi vida estoy. Por lo que cuando estás comenzando a utilizar los huevitos, yo sí le digo a mis pacientes o en taller que es interesante te detengas a hacer 5 preguntas. Y esto por dar un número, pero la intención sería estas preguntas que me permitan reconocer cómo estoy hoy, Julieta, cómo se siente Julieta hoy, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, en dónde estoy perdida, hacia dónde quiero ir. Y no tienes que hacer una tesis sobre esto. En una meditación de autoobservación, que tu subconsciente lo desmenuce y que tu reflexión lo vaya degustando poco a poco para que cuando entres en la experiencia psicológica, en la experiencia astral con el huevito, incluso en la experiencia onírica durante los sueños, cuando estás practicando durante las noches, esto va a ser algo muy latente, la práctica en cuanto a la experiencia onírica. Por lo que de manera intuitiva el elemento que requieres en este momento va a llegar a ti. De igual forma, siempre una consulta o consejería de alguien que trabaje con la información de los cristales como gemoterapia vaginal te vendría bien, o incluso en internet hay muchísima información para adquirirlo o para decidir cuál es el elemento con el que quieres trabajar. A partir de ahí, quiero regresarme un poquito más a las prácticas de utilizar, recordando que está la manera pasiva, la práctica meditativa, luego la penetración durante las noches, luego está la práctica activa. La práctica activa ya es salir al día a día, a la cotidianidad, utilizando el huevito. Cuando salgo a la cotidianidad para utilizar el huevito, ahí es en donde comienzas a utilizar, por así decirlo, los superpoderes que has venido desarrollando durante la práctica pasiva en casa, durante los ejercicios de meditación, porque comienzas a desarrollar o a reconocer, mejor dicho, arquetipos psicológicos, eneatipos, esta perspectiva, esta personalidad que yo soy, la comienzas a deslumbrar en mayor conciencia en el día por toda la práctica previa que traes de meditación, de los sueños, de la información que el mismo huevito te permita canalizar como un receptor, porque es como una antenita, ¿vale? Me hacía una pregunta antes, ¿y cómo siembro el huevito? El huevito lo puedes sembrar en una maceta, lo puedes sembrar en un bosque, qué mejor que en un bosque. Cuando llega a ti tu huevito, yo recomiendo que lo siembres en cuanto llega a ti, ya sea en una maceta en tu casa, en la tierra, o llevarlo al campo y sembrarlo en un lugar donde sepas que está ahí. Y te recomiendo que lo siembres de 7 días, o sea, que lo dejes 7 días en tierra, o en una lunación, o sea, un ciclo lunar. Si yo hoy lo estoy sembrando en luna nueva, lo voy a sacar en la siguiente luna nueva y con base a mi ciclo menstrual iniciaría mi práctica. Entonces, este tiempo en el que el huevito está limpiándose de los registros vibracionales que traía previamente hasta que llegó conmigo,
Puedo comenzar a hacer como un escaneo general de en qué etapa de mi vida estoy, comenzar a hacer un registro de mi diario, comenzar a observar cómo está mi cuerpo, cuáles son mis demandas psicológicas en este momento. Y cuando me refiero a demandas, estas inquietudes que le demandas en tus relaciones, y en tus relaciones no solo en pareja, en tus relaciones con el todo, incluso contigo misma. Esta pregunta es muy importante en cuanto realizamos este tipo de ejercicios de desarrollo personal y sobre todo con esta herramienta. ¿Qué le demando a mi entorno? Porque esta pista me va a llevar a reconocer la herida del alma o los procesos de mi subconsciente o del trabajo con la sombra. El trabajo con la sombra es el tema de la siguiente sesión. ¿Qué es la sombra? Y la sombra va a ser un tema visto a nivel psicológico, espiritual y bioenergético, que el huevito va a florecer en su máximo esplendor. No podemos hacernos de la vista gorda trabajando con el huevito Johnny en cuanto a escuchar la voz del subconsciente y esta sombra que comienza a comunicarnos de mil formas durante el uso del huevito Johnny, qué tiene pendiente o qué traemos pendiente en cuanto a sistema familiar o en cuanto a procesos personales. Bueno, quedó resuelta la pregunta de la siembra. La puedes sembrar durante 7 días o durante una lunación, o la manera en la que yo a veces trabajo, y digo a veces porque hay veces que estoy más conectado con ese elemento, me resuena que tengo que sembrarlo. Pero a nivel de la teoría de Theta Healing o de teorías vibracionales, cuando llega un elemento a ti, lo giras en contra de las manecillas del reloj, intencionando que los átomos y las partículas de este elemento sean limpiadas de toda memoria de baja frecuencia que haya sido insertada de manera directa o indirecta desde que fue creada, tomada de su lugar de origen hasta que llegó a mis manos. Entonces, mientras lo giro, yo estoy corriendo este proceso y en cuanto termino el proceso, lo coloco entre mis manos. Esto de igual forma te recomiendo lo hagas en cualquiera de los casos, ya que lo limpiaste, lo contienes en tus manos y aquí lo intencionas. ¿Cuál es tu sankalpa? Cuando el huevito va a entrar a ti, a tu templo, o vas a masajearte o vas a tocarte, te invito a que programes los átomos y partículas de este elemento. ¿Qué quiero vislumbrar con esta experiencia? O a lo mejor no sé qué quiero, pero llegó a mí esta herramienta y quizás esta primera petición que experimenta pueda ser, pido mayor entendimiento, pido mayor sabiduría para ser y hacer lo que me permitirá dar o estar en mayor sincronía conmigo misma, con mayor facilidad. Cada quien con su estilo, con sus palabras, intencionar este sankalpa, esta semillita que va a ser sembrada dentro de ti. Creo que hasta aquí les he compartido el día de hoy como los datos generales del huevito Johnny. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicas, si se me esté yendo algo por ahí. Les agradecería que me pudieran ahí en el chat escribírmela antes de pasar a cerrar con el tema de los niveles vibracionales. Y quiero cerrar la sesión del día de hoy con esto de los temas de los niveles vibracionales, porque este tema lo vamos a experimentar a nivel biológico y a nivel psicoespiritual, porque las frecuencias del huevito van a ser como llave, es como una llave que va a abrir puertas de entendimiento subconsciente y puertas también de sensaciones físicas. Así como el ser humano tiene 7 chakras, vamos a reconocer que esta experiencia va a ser procesada a través de 7 niveles o 7 dimensiones que vamos a ir viendo durante las otras 2 sesiones. Hoy te las quiero compartir de manera general. El primer plano con el que trabajamos o el nivel de conciencia es el físico. Posteriormente va a ser la experiencia astral, luego es la experiencia pránica, luego es la experiencia kamiska, luego es la experiencia manasico y luego la experiencia búdica y por último la experiencia átmico. La experiencia átmico va a ser este nirvana, esta experiencia a la que finalizaremos. ¿Qué es este tema o qué
favor, todas estas cosas que te dije en este momento, no las racionalices tanto, te las quiero poner sobre la mesa el día de hoy para que la siguiente sesión sea más digerible este tema sobre los planos energéticos en los que trabaja el huevito Johnny, iniciando con el plano físico. Cerramos la sesión del día de hoy con un pequeño ejercicio de respiración ovárica. La respiración ovárica es una técnica que viene desde la medicina china, que nos ha hablado durante mucho tiempo del reconocimiento del útero como un centro de expansión energética. Te invito a que cierres tus ojitos para cerrar esta sesión juntas. Al momento comiences a observar tu respiración, cierra tus párpados. Inhala profundo y exhala lentamente. Que toda esta información inicial que llegó el día de hoy sea dirigida a esa área de tu vida donde la requieres. Ahorita me están haciendo todavía otras preguntas. Vamos a entrar a la meditación y cerramos con estas preguntas. Con tus párpados cerrados, quiero que observes nuevamente las sensaciones que hay en tu cuerpo, sobre todo las sensaciones que hay en espalda baja, caderas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y vas a imaginar como si tu cuerpo tuviese nudos. ¿Dónde estarían esos nudos? En las lumbares, en los hombros. ¿Dónde estarían esos nudos? Y cuando exhalas, quiero que imagines que esos nudos son disueltos. Cada exhalación es una intención para que estas áreas de tu cuerpo se relajen. Conforme vas respirando, vas poniendo mayor atención en tu respiración. Cada inhalación se vuelve más profunda que la anterior. Voy a contar del 1 al 5. Conforme escuches cada número, lleva toda tu atención hacia músculos pélvicos. Nos quedamos ahí. Al escuchar los números, quiero que de manera natural y cada quien a su ritmo, apriete los músculos al inhalar y al exhalar relajo músculos pélvicos esfínteres. Inhalo, activo músculos pélvicos esfínteres, incluso llevo ombligo hacia la columna, activo bandas y exhalo, relajo. En general, al exhalar, suelto, me relajo. Cuento 5, 4, 3, 2, 1. Nos quedamos ahí un momento, imaginando, sintiendo como si mis músculos pélvicos palpitaran como un corazón, que al inhalar se activa, se aprieta y al exhalar se relajan. Ahora vas a imaginar que al inhalar y al que se activen y aprieten estos centros, jalas toda tu energía hacia la coronilla y al exhalar te relajas y vas al centro de la tierra. Visualizamos un momento más este ejercicio. Exhala. Ahora vamos a integrar un sonido. Vas a hacer exhalaciones sonoras, como suspirando, como relajándote, en donde inhalas, activas, aprietas y exhalas, relajas. Es una A que se expande. Inhala. Relaja músculos pélvicos. Y comienza a ser más activa, fluida.
No hay prisa, pero sí es fluida. Inhalo, relajo. Inhalo, activo, relajo. Comienza a llevar tus manos hacia tu abdomen, hacia tu útero. Y desde ahí también las exhalaciones comienzan a cobrar mayor fuerza y con tus manos comienzas a masajear abdomen. Masajea, clava tus deditos en vientre bajo. Dejamos las palmas ahí, generando calorcito. Nos vamos quedando en silencio. Y vamos a cerrar con el siguiente proceso. Te invito a abrirte a recibir esta descarga y desde donde estás digas sí y te abras a recibir. Sé lo que es y lo que se siente. Activar en mí la sabiduría y conciencia de mi energía sexual. Y todo aquello que me impida reconocer esta sabiduría, lo destruyo y lo descreo ahora sí. Inhala profundo. Exhalamos, abrimos nuestros párpados poco a poco. Puedes tragar un poquito de saliva. Y damos por cerrada la sesión del día de hoy. Voy a darte a la distancia un gran abrazo. Te agradezco por este tiempo que estuvimos juntas. Y también respondo la última pregunta que hicieron. Cuando el huevito se te cae y tiene alguna fractura, lo recomendado es que ya no lo utilices. Incluso esto a nivel de recepción energética del huevito, el huevito ya cumplió su trabajo de sanación y es momento de cambiarlo. De igual forma, ha sucedido que cuando vas al baño y el huevito cae por la taza y quizás no tuvo ninguna fractura y lo puedes limpiar a nivel físico, incluso a nivel energético, y lo puedes volver a utilizar. Pero incluso en esos casos yo recomiendo que sea cambiado y observar qué sucedió en ese momento. Y cuando te hablo de observar, sí te recomiendo que tengas con quién hablar de esto. Más allá de una terapeuta, una amiga, un grupo de amigas, tu terapeuta, conmigo también te puedes acercar, porque hay preguntas que de manera particular van saliendo y que aunando todas otras visiones vas a poderlo ver desde fuera del ego y desde la herida. Por hoy doy por cerrada la sesión, chicas. Nos preparamos para la siguiente sesión que ya es más ahondado a los ejercicios musculares y sobre todo esta reflexión psicológica. Para aquellas que están en el grupo de Facebook, les voy a compartir algunos textos, entre ellos información bibliográfica, libros que son interesantes conocer cuando estás en este ámbito del huevito Johnny, pero también te voy a compartir 3 manuales que son las recomendaciones que yo he ido recaudando y cómo es que funciona el sistema. Entonces, si no estás dentro del grupo, lo puedes buscar como Alquimia Femenina y Salud Sexual, Salud Femenina y Sexualidad y Sororidad. De todos modos, igual puedes buscar la página de Facebook como Bioenergía Intuitiva. Y ahí en el grupo de Bioenergía Intuitiva puedes buscar el grupo privado de Alquimia Femenina, Sexualidad y Sororidad, en donde ahí está la información y el acompañamiento. Todo es totalmente gratuito por este momento, así que puedes incluso ver este video otra vez en el grupo. Te mando un fuerte abrazo. No sé si hay alguna otra duda, chicas, si me las quieran compartir. Si no, creo que por ahora ya no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Pues les mando un fuerte abrazo, chicas. Los invito que para la siguiente sesión, si queremos levantar la mano y hacer algún comentario, el micrófono está abierto. Este espacio es para todas, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y que tengan una noche mística después del eclipse que tuvimos el lunes. Les mando
Un fuerte abrazo, chicas. Nos vemos la siguiente semana, el miércoles a las 8 de la noche para vivir la siguiente sesión. Gracias, Julie. Muchas gracias por todo. Gracias, bonita. Gracias, Jul. Un abrazo. Les mando Un muchos abrazo. besos y es bonito escucharlas, así que si pueden luego abrir sus micrófonos, para mí es enriquecedor. Igual de manera privada, si me quieren hacer preguntas, escríbanmelas, ¿vale? Mientras más preguntemos, más material podemos tener para ir mejorando como este espacio y sobre todo el grupo de Facebook está pensado pues para que lo creemos entre todas, ¿vale? No es mi territorio. Entonces, nos vemos la siguiente semana, chicas. Que tengan una noche mágica. Nos vemos. ¿Ir al grupo de Facebook, Julie, porfa? Sí, le repito. El grupo Sí. de Facebook se llama Alquimia Femenina, Sexualidad y Sororidad. Ahí tengo que hacerlo más cortito el nombre del grupo. Pero si no das con él, la portada del grupo es una manita con un huevito, pero si no das con el grupo, busca la página de Facebook como Bioenergía Intuitiva. Ok. Y en el grupo está la primera publicación que voy a hacer ahora es el link para el grupo privado, ¿vale? Y en el grupo privado, ahí voy a estar subiendo incluso un documental que me encontré hace unos años sobre la obsidiana, porque antes de hablar del tema de la obsidiana, sí quiero como mandarles información, porque la obsidiana es todo un tema. Entonces, ahí hay bibliografía, ¿vale? Gracias. Les mando ahora sí un fuerte abrazo, chicas. Muchos besitos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.